Iniciando la orden del día. Perdón, diputado Tucabel Jiménez. Muchas gracias, presidente. No solamente me imagino que acá terminamos el tema, pero insistir en una cosa, porque he escuchado a mis colegas. Primero, me parece bien increíble que haya colegas que se opongan a que un proyecto vaya a otra comisión, como querer tener el protagonismo de un proyecto, la verdad que me parece realmente increíble. Segundo, nadie está cuestionando que Hacienda no vea el proyecto. Esto claramente tiene incidencia, ¿no es cierto?, en dinero fiscal y tiene que verlo Hacienda. Si aquí lo que estamos pidiendo es que también lo vea Trabajo. La diputada Alejandra Sepúlveda dijo algo muy claro. Todas las organizaciones sindicales, los trabajadores tienen relación directa con la Comisión de Trabajo, no con Hacienda. Yo creo que Hacienda recibe 2 veces al año a los sindicatos para el reajuste del salario mínimo y el reajuste del sector público. Nosotros recibimos todas las semanas 2, 3, 4 sindicatos y organizaciones sindicales. Por lo tanto, la sintonía con ese mundo está más relacionada con la Comisión de Trabajo. Y tercero, una pregunta para usted, presidente. ¿Qué sentido tiene? Eso sí que yo creo que es perder el tiempo. ¿Qué sentido tiene que vaya a la Comisión de Trabajo para que lo revisemos? Si lo podemos revisar en la sala. ¿No es cierto? ¿Para qué hacen eso? Es como para dejarnos tranquilos, como decía la diputada Sepúlveda. Eso sí que es una falta de respeto a la comisión. Para revisar qué, si lo que tenemos que hacer es votarlo. Es votar el proyecto, al igual que la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, y para que coincidan los tiempos, insistir en que podamos votar ahora, o si no, no van a coincidir las citaciones de las respectivas comisiones que están citadas hoy día, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tucabel Jiménez. Solo para su conocimiento, diputado, la propuesta que se hizo para que vaya a la Comisión de Trabajo no fue a petición de bancadas de su sector político. El reglamento, y así lo establecía la Secretaría General, hoy día, al no haber ningún acuerdo, solo va a ver lo verá la Comisión de Hacienda. Y por lo tanto, yo quiero que usted sepa que no fuimos nosotros como mesa quienes propusimos esto, sino que más bien fue una solicitud de algunas bancadas de oposición. Al no haber acuerdo, vuelvo a insistir, solo lo estaría viendo la Comisión de Hacienda y por eso es que me gustaría recabar nuevamente si tenemos la unanimidad para aquello, lo cual no existe. Por lo tanto, diputado René Alinco, punto de reglamento. Sí, la verdad es que yo comparto plenamente lo que dice el diputado Jiménez. Este proyecto, este reajuste no son solamente números. Estamos hablando también de personas, de hombres y mujeres trabajadoras en Chile. Y ese es uno de los problemas de fondo que tiene la política actual. Nosotros tenemos que humanizar la política, humanizarla. Y eso yo creo que corresponde, y lo decía Tucapel, creo que son elementos de sobra para que este proyecto y otros más que están relacionados con el ser humano, con el chileno y la chilena, pase en este caso a la Comisión de Trabajo. Yo no sé cuál es el temor de algunos. ¿Humanizar la discusión? ¿Decir de que los trabajadores chilenos ganan sueldos de hambre y de miseria? ¿Ese es el problema? Yo creo que no se pierde nada con darle una vuelta y que este proyecto se discuta y se humanice en la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, diputado Alinco. Iniciando el orden del día, corresponde pronunciarse respecto a las enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas correspondientes al boletín número 13.809-03. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités y 3 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de forma proporcional. Ofrezco la palabra al diputado de la región de la Araucanía, don Miguel Mellado. Tiene usted la palabra. Aprovechamos de citar la reunión de comité en este minuto. ¿Qué te pasó? Gracias, presidente. Presidente, estamos todavía en la mitad de la pandemia. La gran mayoría de los chilenos está complicado. En mi región llevamos más de 45 días en cuarentena, en algunas ciudades.
los comerciantes, los pequeños comerciantes están muy complicados en muchas ciudades del país. La región metropolitana disminuyó y bajó a la fase 2, donde también están complicados. Entonces, este proyecto de ley, en el cual felicito al ministro de Hacienda que lo haya colocado en octubre de este año, estamos en diciembre, en octubre de este año, para poder tramitarlo en el Congreso, para poder postergar lo más importante que tiene una familia, que es su vivienda. Su vivienda, cuando una persona, cuando una familia compra la primera vivienda, no la compra contado. Muy pocos tienen esa posibilidad. La gran mayoría la compramos con crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario, cuando te disminuyen los ingresos, cuando quedas sin empleo como 1.800.000 chilenos, o cuando te vas al fondo de cesantía producto de tu empresa, no puede trabajar, no puede abrir, por lo tanto no puede vender, no tiene ingresos, y a ti como trabajador te colocan en el fondo de cesantía. Otra visión también que se pensó fuera del cajón, que muy buena para la economía, pudo lograr de que muchos chilenos, casi 800.000, pudieran tener algunos ingresos mientras esta pandemia pasaba. Hay algunos que todavía están ahí y le ha disminuido fuertemente sus ingresos. Por lo tanto, este proyecto va a la vena de esas personas, más de 1 millón de chilenos que tienen créditos hipotecarios, que representa el 28% más o menos de su ingreso líquido que pagan en cuotas de créditos hipotecarios. ¿Y qué hizo el gobierno? Presentó un proyecto de ley para que estos créditos hipotecarios, además de lo que se hizo, acuérdense, en mayo de este año, donde los bancos, apoyados por la Comisión de Mercado Financiero, que le dijo que no provisionaran los fondos de aquellos créditos, ¿cierto?, de aquellos créditos que eran corridos, 4 meses hubo en inicio, 3 meses después, tanto los créditos hipotecarios como los créditos de consumo, ¿cierto?, de las pymes, de las personas, y pudo la gente cubrir algo. Pero fue más largo de lo pensado, más profunda esta crisis, y vino una segunda ola. Por lo tanto, lo que viene ahora, presidente, estimados parlamentarios, es que estas 6 cuotas que pueden correrse ahora de los créditos es tremendamente importante para aquellos que tienen viviendas de menos de 10.000 UF. Estamos hablando de menos de 290 millones de pesos al día de hoy. Por lo tanto, cabe la gran clase media, ¿cierto?, en estos créditos hipotecarios, que muchos están esperando lo que este proyecto sea ley. Y también es importante decir que esto puede ser en cuotas al final de tu crédito hipotecario. Si son 240, van a ser 246. O sea, estas 6 cuotas van a pasar al final de crédito si que tú lo deseas, o si no, va a ser prorrateado en esas cuotas que te faltan por pagar hasta finalizar tu crédito. Y también va a ser exento de impuestos. Sí, exento de impuestos de timbre y estampilla. Pero además, el conservador, ¿cierto?, y los notarios tienen una cuota, ¿cierto?, el notario 2.500 como máximo y el conservador 2.000 pesos como máximo para poder inscribir, ¿cierto?, lo que significa esta postergación de estos 6 cuotas de crédito. Y la tasa de interés es la misma que tenías en el crédito, la misma permanecen, y los seguros también, los mismos, ¿cierto? Seguros no se puede cobrar más de lo que ya tenían en crédito. O sea, es transportar estos 6 cuotas que tú tienes al final de tu crédito o prorratear esos 6 meses en lo que te falta por pagar tu crédito hipotecario. Creo que es importante decir que esta es una crisis sanitaria que tenemos, pero es una crisis también social, de empleo, de ingresos, que es muy importante salir de esto bien parado, sobre todo aquellos que tienen esa primera vivienda tan deseada por esa familia y que no se puede perder por tener menores ingresos o no tener ingresos derechamente por estar desempleado. Por lo tanto, creo que este es un proyecto de ley humano que va directamente hacia lo que más quiere la persona, que es su vivienda, su casa propia, y creo que esto habla muy bien del gobierno. Felicito al ministro de Hacienda por esta iniciativa, también a los parlamentarios, ojalá sea aprobada por unanimidad, porque esto es lo que necesitamos para muchas personas en Chile, para que puedan reprogramar su crédito hipotecario, no perder sus viviendas, y también
que la banca coopere con la rapidez que significa poder postergar estos créditos de la gente que está muy complicada el día de hoy en Chile. Y Dios mediante, ojalá poder lograr que esta vacuna termine prontamente con esta pandemia y poder reactivarnos y poder tener, obviamente, lo que significa un país en desarrollo nuevamente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra vía telemática a don Boris Barrera, posteriormente a don Jaime Naranjo y doña Erika Olivera. Diputado Barrera, tiene usted el uso de la palabra. No está conectado. Entonces le otorgo la palabra a don Jaime Naranjo. Diputado Naranjo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Creo que este proyecto, por cierto, hay que aprobarlo y respaldarlo, presidente. En eso no hay ninguna duda. Lo que yo lamento, presidente, y creo que es bueno señalarlo y decirlo, es que creo que llega un poco tarde, porque de hecho incluso el propio sistema financiero ha estado abordando esta situación. Y si bien es cierto, es un paso importante, como se ha señalado, creo que tiene algunas deficiencias que hay que dejarlas claras. Los bancos no están obligados a conceder este crédito temporal y, por tanto, lo que se ha usado como mecanismo para que los bancos puedan realmente llevar a cabo aquello es dar una garantía estatal sobre esos préstamos de postergación. Y bien sabemos nosotros, y hemos sido testigos durante toda esta pandemia, particularmente cuando se ha llevado a cabo los créditos COVID-19 para el sector productivo, cómo muchos bancos se han negado rotundamente a entregar esos préstamos y esos créditos de postergación. Entonces, yo espero, y todos yo creo que esperamos lo mismo, de que ojalá opere efectivamente esto y no estemos después escuchando el clamor y el reclamo de muchas personas que quisieron acogerse a este beneficio y, sin embargo, los bancos no estuvieron disponibles ni quisieron porque a lo mejor no les dio confianza al cliente o tuvieron dudas acaso iba a ser capaz de responder y capaz que el día de mañana nos veamos en una situación lamentable. Hubiera sido mejor que hubiera sido prácticamente imperativo esto, pero, en fin, no se logró. Ahora, presidente, yo creo que las modificaciones que le ha hecho el Senado a este proyecto que estamos viendo hoy día, hay que respaldarlas y apoyarlas, ya que en términos de los costos asociados a los trámites notariales y del conservador de bienes raíces, quedan muy bien acotados, de tal manera que no pueda haber ahí algún abuso o exceso. En segundo lugar, esto que se haya establecido como límite máximo todas aquellas viviendas que sean menores su avalúo comercial a 10.000 UF también me parece prudente. Lo único que yo señalo y lamento, presidente, y no olvidemos que esta sala aprobó un proyecto de ley que está hoy día en el Senado, donde se refería a diversos créditos y deudas que tienen las familias chilenas, porque las familias chilenas no solamente tienen deudas hipotecarias, también tienen otro tipo de deudas, comerciales, por compra de medios de producción, en fin, de diversa naturaleza. Y a uno no hubiera gustado que ese proyecto que salió de esta sala hace mucho tiempo y que está paralizado en el Senado, también se le pudiera haber dado una tramitación más rápida, digámoslo con claridad. Frente a ese proyecto, el gobierno pretendió hacer una indicación sustitutiva que era justamente esta iniciativa que estamos viendo hoy día y que de hecho fue rechazada y por eso que el gobierno presentó esta iniciativa en paralelo a la otra moción parlamentaria. En todo caso, presidente, nosotros vamos a respaldar esta iniciativa, pero yo espero que el día de mañana no solamente se aborda el problema hipotecario, sino que también se aborden las otras deudas que tienen las familias chilenas, que probablemente con el transcurrir del tiempo se van a acrecentar y va a ser necesario abordarlas.
y esperemos que la banca esté a la altura de las circunstancias y los hechos y no se vaya a ocurrir que después nos enteremos de que muchas personas que han solicitado este crédito de postergación, el sistema financiero le puso dificultades y problemas para poderse acoger a ello. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra a la diputada de Renovación Nacional, doña Erika Olivera. Diputado Olivera, usted tiene la palabra, después don Alejandro Bernales y don Pepe Auto. Muchas gracias, presidente. No cabe duda que la pandemia que aún seguimos viviendo impactó y continuará impactando fuertemente. Absolutamente nadie, presidente, lo hubiese esperado. Cambió de manera radical nuestros estilos de vida, suspendió cientos de actividades que realizamos día a día, paralizó economías completas, generó desempleo o bien profundizó en algunos aspectos en la precariedad laboral que miles de chilenas y chilenos viven. Y, por cierto, generó un impacto en las economías domésticas como hace varias décadas no veíamos. Lo cierto es que, a diferencia de otras crisis económicas que nuestro país y el mundo han vivido, generalmente relacionadas con el sistema financiero, esta crisis de origen sanitario tuvo su efecto paralizante en gran parte de las actividades económicas principales de nuestro país. Y esto fue casi sin distinción. Ello llevó a miles de personas a verse amenazadas, ver amenazadas sus fuentes de ingresos, sus ingresos disminuidos, teniendo que nuevamente reestructurar sus presupuestos familiares, priorizando sus necesidades más básicas. Teniendo en consideración todo este contexto, este Gobierno presentó este proyecto de ley con la finalidad de crear un mecanismo simplificado para posponer el pago de los dividendos de créditos hipotecarios de viviendas, garantizando y recurriendo al FOGAPE, por ejemplo. Este es un proyecto que se perfeccionó durante su trámite legislativo y el texto que hoy discutimos fue modificado en el Senado, en la dirección de facilitar aún más su aplicación para miles de familias que actualmente pagan un crédito hipotecario. Un proyecto de ley de esta naturaleza es vital en estos tiempos, no solo porque permite que las economías familiares puedan tener un mayor margen para reorganizar sus ingresos y sus gastos mensuales, sino también porque aleja la posibilidad de que miles de personas, habiendo caído en mora por el no pago de sus créditos hipotecarios, pierdan sus viviendas ante la imposibilidad de pagar. Creo, señor presidente, que con lo significativo que es para cada familia chilena tener su casa propia, es nuestro deber ético establecer un mecanismo como el que este proyecto contempla, que permita asegurar sus viviendas. Es nuestro deber tomar las medidas necesarias para que el déficit habitacional existente en nuestro país no siga aumentando a causa de la pérdida de viviendas por créditos hipotecarios impagos. Como esto debe realizarse de manera rápida y sin trabas y abarcando el mayor número de beneficiarios, debemos reconocer las importantes modificaciones y mejoras que este proyecto tuvo en el Senado, tal como anteriormente hemos legislado para entregar beneficios ante el pago de mensualidades escolares y universitarias, así como el Gobierno se hizo cargo de establecer una postergación de los créditos universitarios con aval del Estado. Hoy también se hace necesario postergar las cuotas de los créditos hipotecarios, principal gasto mensual de millones de familias chilenas. El principal sacrificio que las distintas familias hacen mes a mes por una mejor calidad de vida y un futuro tranquilo. Presidente, hagamos todo esto posible para que esta pandemia que se ha llevado la vida de miles de chilenos y chilenas no se lleve también el bien más preciado de las familias, que es su hogar. Por eso, presidente, hago un llamado para aprobar este proyecto y sin duda estaremos apoyando a todas las familias que lo necesitan. He dicho, muchas gracias. Gracias a usted, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra a don Alejandro Bernales. Disculpe, diputado Bernales. Gracias, presidente. Presidente, fíjese que respecto a este proyecto, y cuando se critica a esta Cámara de Diputados, desde acá se presentó una moción parlamentaria de distintas bancadas, aproximadamente la primera semana de abril. Y desde esa fecha comenzamos inmediatamente a discutir la postergación de los créditos hipotecarios y también de los créditos de consumo en la Comisión de Economía. Estuvimos 3 meses discutiendo, entendiendo que íbamos muy lento y tarde, escuchándole a los distintos especialistas, a las distintas miradas, y cuando llegó el proyecto a sala, después de esos 3 meses, recién apareció
el gobierno a opinar del proyecto. Con esto, ¿qué quiero señalar? Que una vez más, y aquí con un ejemplo clarito, vemos que no se suman a tiempo a las mociones parlamentarias, no se suman a tiempo con las opiniones, lo que uno entiende es que tratan de atrasar ciertas mociones, y hoy día, 16 de diciembre, estamos en esta sala aprobando el proyecto por la prórroga de los créditos hipotecarios. La región de los lagos, Puerto Montt, por ejemplo, estuvo 4 meses en cuarentena. 4 meses en cuarentena, y hoy día hay comunas en la provincia de Chiloé y otras en la provincia de Yanquihue con cuarentena, con personas que no pueden pagar sus deudas y sus créditos. Muchos comerciantes que les cierran sus negocios, sus restaurantes, sus emprendimientos relacionados con el mundo del turismo, que no reciben ingresos y que no tienen cómo pagar sus créditos hipotecarios. Muchos de ellos, a través del retiro del 10%, lo han ocupado para pagar justamente este tipo de deudas que no los dejan dormir en las noches, porque además sueñan que les van a quitar además sus bienes, que es otro proyecto que también se presentó en esta Cámara, que hay que avanzar en él. Dicho eso, me parece relevante, a pesar de lo tardío del proyecto, que hoy día lo estemos votando y que lo apoyemos. Si bien tiene ciertas restricciones, como mencionaban los diputados que me antecedieron en la palabra, son, por ejemplo, para viviendas inferiores a un costo de 290 millones de pesos, me parece muy bien, son 6 cuotas las que se pueden postergar, pero no todos quedan a efecto del banco quienes podrán o no acceder a esto. Entonces vamos a estar muy atentos, igual como lo hicimos con el FOGAPE, para que esto funcione y para que sea un alivio real para esas familias que hoy día la están pasando mal y tienen que decidir qué tienen que pagar. Pues si el crédito hipotecario, el colegio de los niños, las cuotas de los otros créditos, etcétera. Entonces, yo hago nuevamente el llamado a avanzar en esta materia, pero no dejar atrás. Y ojalá también se pueda presentar un proyecto en esta misma línea, con los créditos de consumo y los créditos comerciales, que van a seguir ahogando a cientos de familias de la región de los lagos y de todo el país. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Bernales. Corresponderá el uso de la palabra al diputado Pepe Out Stewart. Diputado Out, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente Undurraga Gacitúa. En honor a su madre, junto a usted, a Pamela Giles, a Loreto Carvajal, presentamos, recuerde usted, el 18 de marzo, a pocos días de iniciada la cuarentena, ya previendo cuánto se iba a prolongar esta crisis y cuánto podría impactar en el presupuesto de los chilenos. Y lo hicimos específicamente para el pago de los dividendos, es decir, propusimos la suspensión del pago del dividendo por la relevancia que tiene en el presupuesto de una familia y la centralidad de la mantención del hogar en poder de la familia, y lo dramático que resulta correr el riesgo o tener el temor siquiera de que por no poder pagar los dividendos se pierda el esfuerzo de toda una vida. Nosotros propusimos un proyecto y le pedimos patrocinio, por supuesto, a quien tiene la habilidad y la aptitud y la posibilidad de patrocinar un proyecto como este, porque entendíamos naturalmente que generaba un riesgo de distorsión en el sistema financiero y bancario. Pues bien, el proyecto no fue patrocinado, luego se fueron agregando proyectos para incorporar otro tipo de créditos. La Comisión de Economía fusionó esos proyectos, se prolongó ese debate durante 3 meses. Durante esos 3 meses el gobierno no dijo ni una sola palabra. Reconozco que ahora, de manera pero muy tardía, el ministro Briones ha reconocido la tardanza del Estado
para anticiparse a los problemas de la gente en lugar de ir detrás de los problemas. Cuando íbamos a votar ese proyecto fusionado aquí, el gobierno decidió presentar este proyecto de manera completamente inédita. Pero bueno, pero eso es la historia. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos deja esa historia? Porque por supuesto este proyecto es razonable, tiene el patrocinio financiero del Estado que pone sus recursos para garantizar esa posibilidad de suspensión durante 6 meses del crédito hipotecario para aquellos inmuebles que tengan un costo menor de 10.000 UF. Es perfectamente razonable. Y el Senado, como decía el diputado Naranjo, ha hecho modificaciones muy razonables también, que limitan de manera muy severa los costos de notarías y conservadoras a un máximo de 6.500 pesos, que establecen que el seguro no pueda valer más de lo que costó, en fin. Pero la enseñanza es que el gobierno no puede seguir ignorando al Parlamento, no puede seguir montando proyectos en paralelo en lugar de indicar los proyectos presentados por el Parlamento, en lugar de construir soluciones conjuntas, en lugar de conversar para llegar en el momento adecuado a proponer la solución adecuada. Porque es evidente, en todo este proceso han surgido demandas convertidas en mociones, convertidas en proyectos de ley, y el gobierno ha hecho caso omiso de eso y muy tardíamente ha respondido, por supuesto, con respuestas insuficientes, pero insuficientes por lo tardías. Esa es la enseñanza que yo quiero decirle al ministro. Ministro, esta es la actitud que hay que seguir en lo sucesivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Están inscritos para este proyecto, a continuación, el diputado don Jaime Mulet, la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Iván Flores. Ha solicitado la palabra en forma preferente el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Ministro Briones, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Por su intermedio, saludar a los diputados y las diputadas quienes siguen esta transmisión a la mesa, por cierto. Presidente, este es un proyecto relevante, como se ha dicho acá, bien relevante, un proyecto que ingresó en septiembre de este año, como usted recordará, y que forma parte de una serie de medidas que se han ido desplegando y que yo quisiera partir por reivindicar, presidente, porque no está de más recordar que la magnitud de esta crisis ha obligado a todos los gobiernos, a tomar varias medidas sobre la marcha, a enfrentarse con los obstáculos propios de restricciones financieras, en algunos casos de la burocracia estatal, en tantos otros, y de la complejidad de la pandemia, por cierto. Por lo tanto, acá no hay receta perfecta y yo simplemente quiero decir, tal cual lo han reconocido distintos entes externos, no gubernamentales, que el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile en esta pandemia es enorme. Es enorme, y digo el Estado de Chile porque no depende solo del gobierno, también ha contado con el apoyo de este Congreso. Solo recordar, presidente, que a la fecha se han movilizado más de 15.000 millones de dólares en distintos mecanismos de apoyo a las empresas, a las familias, en transferencias directas a las familias, gasto fiscal directo, más de 6.000 millones de dólares a renglón o a ritmo de 1.000 millones de dólares por mes. Nos olvidamos a veces que de las proporciones de estos números, pero yo quisiera recordar que el año anterior, cuando aprobamos la mejora en el pilar solidario, que la celebrábamos todos como el principal cambio luego que la presidenta Bachelet creara el pilar, hablábamos de 1.000 millones de dólares anuales. Aquí simplemente en transferencias directas a las familias hemos estado hablando de 1.000 millones de dólares mensual. Claro, a uno siempre le hubiera gustado llegar con mayor amplitud, mayor celeridad,
Eso es parte de la complejidad que implica gobernar y sobre todo llegar, y que tiene varios engranajes que están en juego, incluyendo un Estado, presidente, que en muchos aspectos no da el ancho y que se exacerba por los efectos de la pandemia. Entonces yo quiero partir por reivindicar eso. Quiero, en segundo término, para poner las cosas en perspectiva, dado que aquí se nombra y dado que estamos hablando de una garantía estatal para estos créditos hipotecarios, señalar que el FOGAPE, que tantas veces fue criticado acá como que no le llega a nadie, bueno, parece que hoy día la cosa no es tan así, cuando tenemos a la vista las cifras, ¿no? 14.000 millones de dólares cursados en crédito en poco más de 6 meses, cerca de 300.000 empresas, 97% de ellas son pymes. A modo de comparación, en toda la crisis subprime se cursaron 2.400 millones de dólares por FOGAPE a 75.000 empresas. Esos son los órdenes de magnitud del plan que hemos impulsado como gobierno y que ha contado con vuestro apoyo. Pero yendo derechamente a este proyecto, presidente, recordar de qué se trata este proyecto. Este es un proyecto que permite la postergación de crédito hipotecario hasta 6 cuotas de dividendo, exento del impuesto de timbre y estampilla, y con una tasa de interés que por supuesto no puede ser superior a la del crédito original. Permite además que esto sea hecho a través de mandato electrónico, había cuenta de los tiempos de pandemia, y muy importante, con una garantía estatal, que es lo que permite apoyar este proceso y hacerlo de buena manera, porque acá no está de más recordar, presidente, que a veces las buenas intenciones no bastan. Acá es importante complementar esas buenas intenciones de instrumentos de política que permitan responder a los dos elementos en juego. Por un lado, poder dar respuesta a la necesidad de postergación de crédito hipotecario de familias, ¿no es cierto?, que han tenido caídas en su ingreso y que lo necesitan, pero al mismo tiempo en resguardo de nuestra normativa o nuestro marco regulatorio financiero vigente, para efectos de impedir que simplemente la voluntad de postergación, por una postergación legal sin más, no se traduzca en una restricción del crédito. Nosotros necesitamos que el crédito siga fluyendo, el crédito hipotecario, el crédito comercial, el crédito a las personas, y evidentemente cuando esta decisión no se acompaña de un instrumento como la garantía estatal, esta capacidad de generar expansión del crédito se resiente. Ese es el tema de fondo, y por eso que es tan importante, presidente, que esto se acompañe de una garantía estatal como la que nosotros hemos propuesto. Es decir, el fisco, el Estado de Chile, es aval de esa postergación, digámoslo en esos términos, digámoslo con claridad. Ahora, como yo decía, esto evidentemente facilita, que haya una garantía estatal va a facilitar que los bancos posterguen los créditos hipotecarios para las familias que lo necesitan. ¿Y qué significa que lo necesitan? Acá se ha recordado en la cuenta que esto aplica para las primeras viviendas, es decir, lo que queremos proteger es la vivienda habitacional de una familia, es lo más valioso, lo más precioso que ella tiene. En promedio, las familias destinan el 28% de su ingreso a pagar sus dividendos hipotecarios, y por eso que hablamos de una primera vivienda o vivienda principal para viviendas que tienen un valor de hipoteca inferior a las 10.000 UFs, las 10.000 unidades de fomento. Esto equivale a un avalúo fiscal de aproximadamente 5.000, 6.000 unidades de fomento. Y por supuesto, esto está supeditado a aquellas familias o aquellas personas que hayan tenido caída en sus ingresos. Ese es el norte de la ayuda, ese es el norte de la garantía estatal, ese es el norte de aportar con recursos de todos los chilenos. Eso es lo que es una garantía estatal, recursos de todos los chilenos a aquellas familias que lo necesitan. El proyecto, como recordaba, ingresó a fines de septiembre y fue discutido de forma muy rápida en la Comisión de Economía, cosa que agradezco una vez más, y también en la sala. En la Comisión de Economía este fue aprobado por amplia mayoría, de hecho por 10 votos a favor, y solo contó con el voto en contra del diputado del Partido Comunista, don Boris Barrera. En la sala se aprobó con 142 votos a favor y solo 1 en contra, presidente, y en el Senado también se aprobó por unanimidad en las comisiones de Economía y Hacienda, como también en la sala de sesiones con 37 votos favorables. Tuvimos un trabajo prelegislativo también en la Comisión de Economía del Senado, lo que permitió darle celeridad a ciertos cambios menores que se hicieron sobre lo aprobado en la Cámara, pero que son relevantes. Y por ende, yo, presidente, quisiera agradecer el concurso de esta Cámara, de las comisiones, agradecer a los diputados de Chile Vamos, que estuvieron en el origen de la medida del Ejecutivo que planteamos en septiembre y que apoyaron, por supuesto, este proyecto. Y muy especialmente agradecer a la Comisión de Economía de la Cámara, en particular a su presidente, el diputado Naranjo, porque nobleza obliga, presidente, entendió la urgencia de esto,
le dio tramitación celera, eficaz, rápida, con una gran disposición, que es lo que nos permite estar hoy día acá ratificando, ojalá, los cambios que operó el Senado. De hecho, los cambios que hizo el Senado son menores, o sea, son pocos, y apuntan en la dirección del contenido del proyecto que ustedes aprobaron. En particular, se agregó un nuevo inciso final al artículo 1, que señala que la contratación de seguros para estas postergaciones es voluntaria, y estableció que en caso de que se contraten seguros, estos no podrán tener un precio mayor al seguro actualmente contratado. También se reemplazó el artículo 7 por uno nuevo, para explicitar el monto máximo a cobrar por los notarios en la escritura del crédito de postergación y por la protocolización del consentimiento de terceros. También, en esa misma línea, se señala expresamente el monto máximo a cobrar por el conservador de bienes raíces por practicar la respectiva inscripción. Se adaptó o se reemplazó el artículo primero transitorio, la frase para aumentar el plazo de vigencia de la ley de 62 a 64 meses, había cuenta del plazo de tramitación, quedando entonces, presidente, con 4 meses para celebrar contratos, más 60 meses de vigencia de garantía estatal. Subrayo este punto: el plazo para celebrar los contratos, es decir, para aquellas personas que cumplan con los requisitos de habida de ingreso y que su vivienda principal tenga un valor inferior a 10.000 UF, tienen un plazo de 4 meses para poder acercarse a su banco, ¿no es cierto?, y con esta garantía estatal poder acordar, buscar una postergación de sus créditos hipotecarios hasta por un plazo máximo de 6 meses. Creo que eso es lo más relevante, presidente. Solo terminar agradeciendo nuevamente el apoyo, entender que si esta honorable Cámara aprueba las modificaciones establecidas en el Senado, este proyecto que ingresó en septiembre estaría en condiciones de ser ley en los próximos días, lo cual sin duda sería una buena noticia para las personas. Termino, presidente, recordando que en materia de crédito hipotecario, esta es para las personas que tienen una propiedad principal, es el principal ítem de egreso de recursos que ellos tienen en el bien más valioso. Como usted sabe, la propia banca comercial, producto de una serie de medidas que tomamos en conjunto con la Comisión de Mercado Financiero, medidas regulatorias que facilitaron la postergación de crédito, ya han operado o ocurrieron un 30% de los créditos hipotecarios de personas fueron postergados efectivamente. Esto representa un 38% del valor de los créditos hipotecarios, es decir, acá también había un esfuerzo previo amplio y del sector financiero y del el regulador, por supuesto con un trabajo conjunto con el gobierno en esta materia, de forma tal de facilitar esa postergación que ha ocurrido, pero que sin embargo, habida cuenta de la prolongación de la pandemia, nos parece que en esta nueva etapa, con una garantía estatal que facilite nuevas postergaciones para quienes lo necesitan, esto se erige en una muy positiva noticia para miles de familias chilenas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, estimado ministro. A continuación le ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra para los acuerdos de comité al secretario de la Cámara. Gracias, señor presidente. Reunidos los jefes y jefas de los comités parlamentarios de manera presencial y remota, bajo la presidencia del diputado señor Diego Paulsen, adoptaron los siguientes acuerdos. En primer lugar, remitir a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, una vez despachado por la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público con sede aguinaldo que señala y otros beneficios que indica, modifica diversos cuerpos legales, boletín 13960-05, para que esa comisión, la Comisión de Trabajo, haga un informe sin poder someter a votación el texto del proyecto. Para la discusión de esta iniciativa, que se va a realizar mañana en la mañana en el primer lugar de la tabla, se acordó fijar el uso de la palabra 7 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités, 5 minutos al resto, más 90 minutos distribuidos de manera proporcional conforme a lo que nos indiquen los jefes y jefas de cada una de las bancadas. En segundo lugar, se acordó incorporar en la tabla de hoy como cuarto lugar el proyecto de ley que modifica la ley número 19.162 para aumentar sanciones a quienes adulteren o falsifiquen información en el sistema de trazabilidad del ganado y la carne, boletín 13.805-01. Les recuerdo que, por acuerdo de comité,
La discusión de este proyecto tendrá como base 5 minutos para aquellas bancadas que tengan 2 o más comités, 3 para aquellas que solo tengan 1, más 30 minutos de manera proporcional. Y por último, se acordó trasladar a la sesión especial del próximo lunes 21 de diciembre las modificaciones del Senado recaídas en el proyecto de ley que establece enmiendas a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas, boletines refundidos número 2973-11, 4181-11, 4192-11 y 4379-11. Eso es todo, señor presidente. Gracias, estimado secretario. Corresponderá el uso de la palabra para seguir la discusión al diputado don Jaime Mulet. Se prepara don Raúl Soto y doña Alejandra Sepúlveda. Diputado Mulet, vía telemática tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por estos 2 minutos y medio que me han dado. Mire, señor presidente, creo que quiero hacer el punto en lo tarde que llegue el proyecto. Pero obviamente creo que es un buen proyecto, aunque tiene deficiencias. El diputado Out recordaba que en el mes de marzo, el 18 de marzo, se había hecho ya una propuesta y después se habían agregado otras. El gobierno llegó con una propuesta en el mes de septiembre, o sea, se demoró 6 meses. Yo creo que es una constante del gobierno llegar muy tarde. Incluso el propio ministro de Hacienda lo reconoce en una entrevista que leí hace algunos días atrás, me parece el día domingo, que siempre están llegando tarde. Y creo que esa falta de diálogo real, digamos, de conversación, de diálogo con apertura de oídos, con ganas de escuchar al otro, no se da, y no se ha dado durante la pandemia, y no se ha dado durante mucho tiempo, particularmente entre Hacienda y en general el gobierno y la oposición. Y creo que no es lo mismo este proyecto hoy día que hace 6 meses atrás, sin lugar a dudas, no es lo mismo. Llega tarde, es un buen proyecto, claro, es un proyecto que constituye un avance, no podemos negar eso. Pero me hubiera gustado que hubiera sido mucho antes, obviamente. Y reclamo esa falta de diálogo. Y hago presente ese punto. En segundo lugar, creo que el proyecto tiene un defecto bien relevante que tiene que ver con que esto es facultativo. Es facultativo para el banco. El banco podrá otorgar créditos de postergación. Podrá. Y todos sabemos lo que eso significa con un banco. Un banco que por lo demás tiene una garantía de orden hipotecario. Estamos hablando de crédito hipotecario. Está garantizado suficientemente en alguna oportunidad cuando el crédito se otorgó. En segundo lugar, tiene ahora una garantía por esta postergación con el FOGAPE, el Fondo de Garantía del Pequeño Empresario, pero de todas maneras me hubiera gustado que esa facultad, esa potestad, más que del acreedor hubiera sido del deudor, hubiera sido de la persona que ha visto disminuido severamente sus ingresos. Y creo que eso cambia obviamente sustantivamente el proyecto, pero ahí no hubo voluntad o intención de hacerlo facultativo para los deudores, que son los que están hoy día en una situación absolutamente compleja. No obstante ello, reclamo, la crisis sigue extendiéndose y creo que la voluntad de diálogo, al menos de escuchar las propuestas que aparecen en el Parlamento de distintos sectores, debiera ser una constante y no debiera ocurrir estos proyectos que llegan tan tarde, digamos, y que obviamente el beneficio que uno espera es mucho menor. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado Raúl Soto. No se encuentra. Le otorgo la palabra a doña Alejandra Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, y se prepara don Ricardo Segui, de don Iván Flores y don Juan Fuenzalida. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Primero, relevar la importancia que tiene la vivienda en la familia, presidente. Yo creo que es uno de los bienes más importantes que tiene la familia y que tanto cuesta lograr precisamente a través de estos créditos hipotecarios. Y además relacionarnos también con el tremendo esfuerzo que se hace desde el Estado en el Ministerio de la Vivienda. Por eso que cuando uno plantea, bueno, si hoy día no se están pagando los créditos hipotecarios, es por las tremendas complicaciones que hoy día tienen, ¿no es cierto?, las personas, los individuos, en la familia. Cuando uno tiene que manejar un hogar, lo primero que hace, sin duda, es pagar el crédito hipotecario y los servicios básicos, que es donde vive la familia, ¿no es cierto?, donde uno tiene los grados de seguridad, al menos de tener el techo que corresponde.
Entonces, este es un signo más de las complicaciones que hoy día tenemos en la pandemia y que no todo el mundo quiere reconocer. Y que incluso a partir del retiro del 10%, lo primero que se hizo, una de las cosas más importantes que se hizo fue pagar los servicios básicos y los créditos hipotecarios. Y yo coincido, presidente, con el presidente de mi partido, el diputado Mulet, en que esto debería haber sido a petición, ¿no es cierto?, que hubiese sido de parte del acreedor, del deudor, el que debería haber tomado la decisión si utilizar o no utilizar este instrumento. No me parece hoy día, pero lo que estamos haciendo es solo cubriendo a los bancos con este 100% de garantía. Pero la preocupación es cómo resguardamos hoy día a la familia, cómo resguardamos al deudor. Y en eso yo invitaría al Gobierno a que pudiera escuchar más, a que pudiera entender más las complicaciones y que hoy día los diputados y esta Cámara en especial se ha adelantado en esta pandemia a la mayoría de las necesidades de la familia. Gracias, presidente. Gracias, estimada diputada. Corresponderá el uso de la palabra al diputado del PPD, don Ricardo Celis. Diputado Celis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, hubo varias iniciativas en esta misma línea al inicio de la pandemia que tenían que ver fundamentalmente cómo se colaboraba con la familia en las cuestiones esenciales, los gastos básicos, los créditos hipotecarios, las patentes para la gente del comercio, muchas iniciativas. Me alegra que hayamos avanzado siquiera en algo en este proyecto para que a la gente le quede claro, esto no es una condonación, aquí lo que se está haciendo es una postergación del crédito. Eso es lo que se está haciendo y se está cuidando, por cierto, asegurando el bolsillo a la banca, porque aquí la banca no ha perdido ni un peso. Pero me parece que es un proyecto que avanza en el sentido correcto de por lo menos darle una protección financiera, económica a la familia durante un tiempo en algo tan importante, tan sensible como es el hogar, la vivienda, la casa, el crédito hipotecario. Creo que ahí hay algo importante. Muchas familias no han podido pagar su crédito hipotecario, así como no han podido pagar sus gastos comunes, como no han podido pagar algunos gastos básicos, etcétera, de su vivienda. Por lo tanto, aquí se hace una postergación del crédito. Me alegra que el Senado haya introducido algunas modificaciones de tal manera de todos los trámites que tienen que ver con las notariales y con el conservador tenga precios o límites o topes prefijados para que finalmente esto no se transforme en un gastadero de dinero adicional de parte de la familia. Creo que ese es un aporte que hace el Senado en ese sentido, de acotar los gastos adicionales que implica la postergación del crédito. Nosotros en la bancada vamos a votar a favor e insisto, incluso desde la bancada en su momento hicimos algunas propuestas e iniciativas en este mismo sentido. Hubiésemos preferido que incluso tuviesen que pagar los intereses, pero bueno, o que se hubiese hecho alguna condonación, ¿cierto?, en esa línea. Pero eso no ocurrió, pero por lo menos hay aquí un alivio temporal a la familia. Gracias, presidente. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Iván Flores García. Diputado Flores, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estoy convencido, señor presidente, que pocos bienes de una familia o de una persona puede ser tan preciado o importante como su casa. Porque allí se construye el hogar, porque allí se consolida la familia, porque allí termina la indignidad del campamento o también termina la incertidumbre y también la indignidad del allegamiento o el temor a ser desalojados cuando no hay recursos o se perdió la pega para poder pagar el arriendo. Ese temor se termina cuando una familia logra finalmente cumplir el sueño de la casa propia, esta frase que tanto se usa pero que es absolutamente verdad. Cumplir el sueño de tener un espacio donde la familia disponga de ello, donde defina el color, donde defina dónde colocar, para los que somos creyentes, la estampita de Dios y que en el caso del allegamiento no le permiten colgar un clavo en la pared porque es ajena, donde la pareja puede tener su intimidad, puede tener una relación distinta con sus hijos. Por esa razón, presidente, estimados colegas, creo que este proyecto es tremendamente importante y como ya lo han dicho algunos colegas, la Cámara de Diputados presentó un proyecto en marzo, previendo y viendo lo que ocurría en el mundo, que la pandemia iba a generar este descalabro
en las familias que no pueden pagar un dividendo, que de suyo ya es alto para muchos ingresos medios bajos y medios, pero que en situación de pandemia iba a ser mucho más complicado. El gobierno se demoró alrededor de 5 o 6 meses en reaccionar a lo que la Cámara le estaba planteando, pero en buena hora ya estamos en esto. Y por esa razón necesitamos aprobar con urgencia este proyecto, que va a tener una vigencia de 64 meses, que a la gente no le pueden cobrar una tasa de interés superior a la que ya está pagando por su propio crédito, en donde se han fijado los aranceles a los notarios y a los conservadores en 2 lucas y media al conservador para hacer el trámite completo, en donde claramente este crédito de postergación, lo que es tal cual, es un crédito cargado al FOGAPE, ¿cierto?, al Fondo de Garantía de los Pequeños y Medianos Empresarios, para que bancos, cooperativas de ahorro y crédito, agentes administradores de mutuos hipotecarios, acreedores de los mutuos hipotecarios, etcétera, efectivamente puedan hacer este trámite de otorgación de crédito para postergar el pago de los dividendos, que pueden hacerlo al final de la deuda, sin cargarle ni un peso más al que ya arrastran las familias. Creo que es una buena solución, señor presidente, y por esa razón tenemos que aprobarlo rápido, porque además el propio proyecto, con las modificaciones del Senado, establece que la ley, este proyecto, entrará en vigencia desde la publicación del reglamento. Y el reglamento tiene que estar publicado 15 días después de la publicación de la ley. O sea, si lo aprobamos ahora y cerramos este capítulo, en un par de semanas más ya miles de familias que hoy día están temerosas de perder su casa porque los bancos son fríos como un pescado, van a ejecutar a la gente como sea, y lo están haciendo, finalmente puedan la gente tener la certeza de que no solamente van a poder salvar la casa ante una situación de insolvencia, sino que además la van a poder postergar sin mayor recargo. Creo que lo que se ha logrado en el Congreso Nacional en términos de mejorar un proyecto que ha presentado el Gobierno en buena hora va a resolverle el problema a muchas familias de Chile. Por esa razón llamo a que lo aprobemos rápido, sin más trámite, y le demos curso a este proyecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Juan Fuenzalía. Se prepara don Boris Barrera y don José Pérez. Diputado Juan Fuenzalía, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que este es un proyecto que llega en tiempo y forma, ¿ya? Porque a pesar de que algunos colegas digan que llega tarde, hay que aclarar varias cosas. Una cosa es plantear una idea y otra cosa es perfeccionar esa idea. Y en ese sentido creo que el gobierno presenta una iniciativa, un proyecto contundente, un proyecto robusto, donde busca compatibilizar, por un lado, lo que es la problemática que hoy día tienen todas esas familias de clase media que por efecto de la pandemia han visto disminuidos sus ingresos, compatibilizar lo que es un mercado financiero sólido que tenemos a nivel nacional, ¿ya? Y también compatibilizar los efectos de lo que significa hoy día la construcción y que está asociado a los créditos hipotecarios. Créditos hipotecarios, construcción es sinónimo de empleo, sinónimo de trabajo. Y por lo tanto este proyecto, ¿ya?, que parte en septiembre, se debe a que hubo que organizar y compatibilizar muchas cosas. Aquí no basta con presentar un proyecto con una idea y dejar la idea en el limbo, porque al final el remedio es peor que la enfermedad. Lo hemos visto, ¿ya?, en varios proyectos. Un proyecto que antecedió por lo menos al periodo que yo me incorporé a la Cámara, que dice relación como, por ejemplo, el tema del pago de los estacionamientos. El proyecto del cambio, ¿no es cierto?, de los suministros de luz, de estos famosos medidores. Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Y el gobierno hizo bien las cosas. No nos olvidemos que en materia de créditos hipotecarios tenemos que distinguir créditos hipotecarios con recursos propios. Es decir, el banco pide prestada la plata y presta su plata. Tenemos créditos hipotecarios con letras, que son instrumentos que se salen a vender al mercado para que las compren las compañías de seguro. Tenemos créditos hipotecarios endosables. Entonces, hay distintos tipos de créditos hipotecarios que no son lo mismo y que no es llegar y decir posterguemos
en base a esta idea. Entonces lo que hace el gobierno es primero trabajar los distintos tipos de crédito, lo que me parece bien, para hacer bien las cosas. En segundo lugar, cuando dijimos que tenemos que compatibilizar lo que es el mercado financiero con el tema de las familias de clase media, es súper importante, porque resulta que si hubiese salido la ley como algunos parlamentarios lo plantearon, ya habríamos generado una situación bastante insostenible en el tiempo respecto de, por ejemplo, lo que son las tasas hipotecarias. Hoy día Chile tiene el privilegio de tener tasas hipotecarias anuales que son bajísimas, promedio 3,5-4%. Miren a nuestros vecinos de Argentina, tasas hipotecarias anuales por sobre el 25%. Colombia, por sobre el 20%. Venezuela ni hablar, porque ya con la inflación la tasa hipotecaria se va a las nubes. Entonces creo que este proyecto ya compatibiliza todas esas cosas. Y además es un proyecto que se sensibiliza respecto de lo que es la clase media, porque es la familia de clase media la que está incluida en este proyecto, donde va a poder postergar hasta por 6 meses el pago de los dividendos, sea incluyéndolo en el mismo crédito, con una cuota adicional, o sea extendiendo ese crédito por 6 meses. Y lo más importante, y que fue lo que nosotros, como Unión Demócrata Independiente, le solicitamos al gobierno, el tema de las morosidades. Porque una cosa es poder postergar el crédito hipotecario, pero otra cosa es quién puede postergar. Nadie había planteado el tema de qué pasaba con todos aquellos deudores que se encontraban morosos. Bueno, la UDI lo hizo. La UDI le planteó al gobierno que mínimo, teníamos que tener a lo menos 90 días de morosidad para poder optar a esta postergación. Es decir, aquellos deudores que ya tenían en mora 3 cuotas, también iban a tener derecho a optar a esta postergación. Y eso se incluyó, y celebro que el Senado lo haya extendido a 120 días, es decir, a 4 meses. Es decir, aquel deudor que está moroso en 4 cuotas también va a poder postular a esta postergación. Porque aquí se trabajó con sentido de urgencia. Así que como Unión Demócrata Independiente nosotros vamos a aprobar este proyecto porque llega al corazón de la clase media, con una solución real, una solución concreta, y no con proyectos de ley que quedan al final en el limbo y no solucionan nada. Simplemente se quedan con el titular y simplemente se completa la oración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado del Partido Comunista, don Boris Barrera. Diputado Barrera, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que no tenía intenciones de intervenir en un principio, pero después de la intervención del ministro, creo que se hace importante precisar algunas cosas. En la Comisión de Economía yo me opuse al proyecto para hacer el punto de que nosotros acá, y como lo han dicho muchos colegas, hicimos un proyecto mucho mejor que este, porque no solamente habla de los créditos hipotecarios, sino que involucra a todo tipo de créditos. Recordemos que en estos momentos hay gente que ha emprendido o que ha tenido emprendimiento y que está a punto de quebrar porque han pedido crédito. Hay gente que al comenzar la pandemia se había endeudado comprando furgones escolares que no los pudo ocupar nunca y están a punto de perderlos. Por lo tanto, el proyecto que despachamos acá como moción parlamentaria era mucho mejor que este, y el gobierno en un principio se opuso y decía de que este debiera contener solamente lo relacionado con los créditos hipotecarios, que si bien es importante, pero en nuestro proyecto se incluía todo, inclusive los créditos hipotecarios. Por lo tanto, me extraña que acá los colegas y las colegas desconozcan esto y le den el valor al mensaje del presidente, siendo que, como he dicho y insisto, el proyecto nuestro era mucho mejor. Por eso es que me oponía, y ahora, bueno, como este ya está llegando a la final de la tramitación, nosotros lo vamos a aprobar, pero vamos a ingresar una votación separada porque hay algo que nos preocupa mucho. El proyecto este no está concebido para postergar crédito en época de pandemia,
sino garantizar con fondos estatales los créditos que otorga la banca privada durante 5 años, con prescindencia de la pandemia. Aunque diga lo contrario, no hay una norma en el texto asociando su publicación a la pandemia. O sea, aquí se dice de que es un proyecto que nace producto de los efectos de la pandemia, pero en el texto del proyecto no hace ni una mención a la pandemia e incluso se colocó una indicación ahora que dice de que este entrará en vigencia 4 meses contado desde la primera adjudicación de la primera licitación bajo esta ley y su reglamento. Eso quiere decir de que si este mes, no sé, sucede esta primera adjudicación en marzo, en abril del próximo año, se va a vencer el plazo. ¿Y qué pasa? Que esta pandemia va a durar mucho más que marzo y abril, tal vez se extienda por más de un año y la gente no va a poder acceder a este crédito para postergar las cuotas. Por lo tanto, creo que eso hay que mejorarlo, hay que acotarlo al plazo de lo que podría durar la pandemia o el estado de excepción. Por lo tanto, creemos que por eso se debiera ir a una comisión mixta y mejorar y hacer realmente mención a que esto tiene que ver con la pandemia y no quede acotado a tan poco tiempo como es la adjudicación de la primera licitación. Así es que vamos a pedir esa votación separada, ojalá que todos lo puedan entender, que estudien el proyecto y puedan votar favorablemente en nuestra votación separada. Gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Raúl Soto, luego a don José Pérez. Muchas gracias, presidente. La verdad que lamentar que el gobierno llegue 10 meses tarde con este proyecto, presidente, que permite la postergación de 6 cuotas de dividendos de créditos hipotecarios. Lo lamentamos porque en marzo, como bancada y otros parlamentarios también de oposición, presentamos proyectos que fueron tramitados, fueron fusionados en el seno de la Comisión de Economía durante varios meses en total ausencia del gobierno y al final aparecen con medidas dilatorias que impedían que el proyecto avanzara y finalmente con una propuesta de proyecto vía mensaje que lo que hace avanzar en esa línea pero de manera bastante limitada, presidente. Obviamente que acá lo que se hace es resguardar a través de una garantía estatal la posibilidad de la postergación de cuotas de créditos hipotecarios, pero las mociones, los proyectos originales no solamente hablaban de créditos hipotecarios, también permitían la postergación y el prorrateo de cuotas de otro tipo de créditos financieros y deudas que tienen las familias chilenas como créditos de consumo, como tarjetas de crédito, como créditos automotrices y un sinfín de otros tipos de contratos financieros que hacen que hoy día las familias chilenas, presidente, estén verdaderamente con la soga al cuello y requieran de algún tipo de alivio y ayuda de parte del Estado en esta materia. Este proyecto deja libre de pago de impuestos, timbres y estampillas, cosa positiva, pero mantiene la posibilidad de la tasa de interés, original por cierto, pero la mantiene. Las mociones originales, ¿verdad?, eran sin multas, sin intereses, sin impuestos y por lo tanto creo que eran mucho más beneficiosas, presidente. Un proyecto que llega tarde, que llega de forma bastante limitada, cosa que lamentamos porque esto podría y debería de hecho haberse resolvido hace varios meses atrás porque llevamos 10 meses de crisis, ¿verdad? Y la gente lo ha estado pasando mal. Debería haber habido un diálogo con el gobierno en la Comisión de Economía, lamentamos que no fuera así y algún tipo de acuerdo. Obviamente vamos a aprobar, presidente, porque sin duda representa una posibilidad de beneficio para mucha gente, pero lamentamos los términos en los cuales se ha dado el debate y en los cuales también llega este proyecto con bastantes limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Corresponde el uso de la palabra a don José Pérez. Diputado Pérez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todas las colegas diputadas y diputados, el personal administrativo de la Cámara y de forma muy especial al ministro que seguramente debe estar integrado a esta sesión. Es sin duda un proyecto tremendamente relevante y que lo deben estar esperando muchas familias
aquellas que soñaron, aquellas que aspiraban, aquellas que necesitaban, ¿no es cierto?, tener una casa donde vivir como familia, para transformarla en hogar y para proyectar su vida junto a su familia en ella. Pero yo me pregunto, esas personas que fueron despedidas de su trabajo en el mes de marzo de este año, a la fecha han pasado 9 meses. ¿De qué le va a servir, no es cierto, el beneficio que se otorgaría por una postergación de 6 meses de la vivienda? La verdad es que de nada. Por consiguiente, yo creo que esto habría que aumentar el tiempo de duración hasta que dure la pandemia o hasta que... Gracias, estimado diputado. Lamentablemente ese es el tiempo que tiene asignado en la nueva conformación los radicales. 58 segundos le correspondían. Finalmente, le entrego la palabra al diputado de Renovación Nacional, don Alejandro Santana. Diputado Santana. Gracias, presidente. Un proyecto esperado, sin duda, un proyecto que todos hubiéramos querido que hubiera tenido un trámite más acelerado, pero sabemos la tramitación propia que tiene iniciativas de este tipo, y sobre todo cuando hay controversia y hay posiciones extremas de que nada es suficiente. Hoy día hemos escuchado parlamentarios de oposición que valoran y otros que en definitiva mantienen la práctica permanente de encontrar insuficiente, de encontrarlo atrasado, pero yo creo que no hay que pensar en quienes nunca ven el vaso medio lleno, sino que pensar en las familias, que esto va a ser un apoyo, va a ser una ayuda, una iniciativa que fuimos mejorando y en la cual propusimos al Ejecutivo que existiera flexibilidad, principalmente en la morosidad, con el objeto de poder acceder a este beneficio de la postergación de su crédito hipotecario. Todos sabemos la importancia de lo que significa tener la casa propia. Y esto apunta al corazón de la clase media. La clase propia, que por muy clase media que sea, es una clase media que debe trabajar, juntar sus ahorros para dar el pie, pagar con mucho esfuerzo su crédito hipotecario mes a mes, y que en las condiciones propias de lo que ha significado esta pandemia, y en las cuales algunos han tenido situaciones de desempleo o disminución de sus ingresos, va a ayudar. Así que esperamos que esto pronto sea promulgado y pronto sea implementado. Yo siento que los plazos que se han establecido acá se deben cumplir. Siempre es importante que si estos plazos que están estipulados en un proyecto de ley después se optimizan, es mucho mejor. Espero que también las instituciones correspondientes tengan una propuesta de celeridad y no de burocracia. También se requiere que las instituciones donde están estos créditos tengan la capacidad social, de compromiso social, de entender que los resguardos propios al riesgo inherente lo tienen cubierto con garantías, pero por otro lado, cierto, que sean parte de esta propuesta que es ir en ayuda y sobre todo ir en ayuda rápida a la implementación y a la aplicación de la postergación. Así que, presidente, vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Valoramos que se haya escuchado las modificaciones que hemos propuesto y esperamos, como dije, que sea un alivio, como sin lugar a duda va a ser para miles de familias. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Con esto se cierra la discusión de este proyecto. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, correspondiente al boletín número 12.979-04. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos base a las bancadas que tengan 2 o más comités y 3 minutos a quienes conformen un comité más 60 minutos distribuidos de manera proporcional. Rinde el informe de la Comisión de Educación el diputado señor don Leonidas Romero. Diputado Romero, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, honorable Cámara, me corresponde informar acerca del proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial en primer trámite constitucional y primero reglamentario,
con urgencia calificada de suma, boletín 12.979-04. La idea matriz o fundamental. La iniciativa legal tiene como propósito ajustar las disposiciones de la Ley 20.248 a la normativa educacional vigente, extendiendo las subvenciones contenidas en ella a todo el sistema escolar subvencionado. Fundamentos. Según se expresa en el mensaje, la subvención escolar preferencial, SEP, modificó el sistema de financiamiento escolar entregando recursos focalizados a los estudiantes vulnerables y estableció un sistema de aseguramiento de la calidad para la educación subvencionada del país. Debido a ello, ha gozado de una positiva recepción en las comunidades educativas y se ha constituido como una política pública de gran relevancia para el sistema escolar. El proyecto señala que el producto de la vulnerabilidad del convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa, muchos establecimientos subvencionados no lo han suscrito y, en consecuencia, estudiantes prioritarios y preferentes no han recibido la SEP, lo que no se condice con el principio de focalización. En virtud de lo anterior, no es claro el efecto que la SEP ha tenido sobre la elección de escuelas por parte de padres y apoderados de estudiantes prioritarios y su consiguiente reducción en la segregación escolar. Una posible explicación es que muchas escuelas particulares subvencionadas han decidido excluirse de la política, lo que podría estar generando barreras que, por una parte, impiden a las familias vulnerables acceder a dichas escuelas, incluso en el contexto de las nuevas políticas de admisión introducidas por la Ley de Inclusión Escolar, y, por otra parte, impiden que los alumnos vulnerables de estas escuelas reciban la SEP. Añade la iniciativa que la normativa y los mecanismos que rigen el uso de recursos de la SEP causan, al menos, dos inconvenientes en las escuelas. El primero es que genera una duplicidad de rendiciones de cuentas que introduce burocracia innecesaria en este sistema, ya que cada subvención debe ser rendida por separado en circunstancias que frecuentemente los recursos de la SEP son utilizados para los mismos fines en el resto de los recursos. El segundo consiste en que genera incertidumbre respecto al uso de recursos en las escuelas, ya que la fiscalización del gasto SEP deben coexistir y armonizarse los criterios de fiscalizadores de la Superintendencia de Educación, directores de escuelas y supervisores del Ministerio de Educación, que apoyan la elaboración de los planes de mejoramiento educativo, PME. Esta incertidumbre impacta en sostenedores más pequeños con menor capacidad de gestión, impide que sostenedores innoven en el uso de recursos que produce su gestión. Estos inconvenientes, que derivan de una serie de restricciones asociadas al gasto de la SEP, que miradas a la luz de la creación de una entidad fiscalizadora como la Superintendencia de Educación, de las nuevas limitaciones que la Ley 20.845 impone al uso general de los recursos, y de la creación de sostenedores públicos de giro único educacional, impulsada por la Ley 21.040, resultan redundantes. Añade el mensaje que el sistema de aseguramiento de la calidad estableció una definición clara e integral de la calidad, generando un mecanismo de evaluación, orientación y apoyo con el objetivo de movilizar a los actores educativos hacia la calidad, estableciendo que las escuelas clasificadas como insuficientes o en recuperación de acuerdo con la Ley de Subvención Escolar Preferencial reciban orientación por parte de la Agencia de Calidad de la Educación y apoyo voluntario por parte del Ministerio de Educación. Del mismo modo, sitúa a los planes de mejoramiento educativo como una herramienta fundamental para la planificación y la mejora educativa. Sin embargo, producto de la doble funcionalidad que la Ley de Subvención Escolar Preferencial entrega a estos planes, por un lado, herramientas con un propósito técnico-financiero de justificación de gasto educativo
y rendición de cuentas, y por otro, herramientas técnico-pedagógico para la planificación, estrategia del quehacer educativo, la gestión y eficacia de estos, en tanto herramientas pedagógicas y estratégicas, ha perdido valor en su monitoreo y se ha limitado estrictamente al ámbito financiero administrativo, especialmente en escuelas insuficientes, perdiendo así su potencial estratégico en el marco de la institucionalidad del sistema de aseguramiento de calidad. Tramitación en la comisión. Durante la tramitación del proyecto hubo versiones y visiones contrapuestas entre los diputados respecto a esta iniciativa. Quienes estuvieron a favor del mensaje argumentaron que el proyecto simplifica la burocracia actualmente vigente y tiene como consecuencia inmediata beneficiar a los niños y niñas más vulnerables de nuestro país, incorporando a más de 200.000 que actualmente no están recibiendo los recursos por concepto de subvención escolar preferencial. Por su parte, quienes manifestaron una postura contraria sostuvieron que si bien comparten la necesidad de ampliar la subvención escolar preferencial a niños y niñas que actualmente no la están recibiendo y de simplificar la burocracia del sistema, no queda en claro que el proyecto, que la SEP, concrete los objetivos para los cuales está destinada. Y por lo tanto, se pierde la posibilidad de que los recursos sean efectivamente destinados a los alumnos prioritarios y tampoco se asegura un carácter vinculante en estos recursos para el aseguramiento de la calidad de la educación. El Ejecutivo presentó indicaciones para mejorar el proyecto. El primer conjunto de indicaciones estuvo orientado a fortalecer la participación de los equipos directivos de cada escuela, tanto en la elaboración de los planes de mejoramiento educativo, como también en darles la necesaria publicidad frente a la comunidad. En este sentido, se formuló una indicación en el artículo 26 de la Ley 20.529 que propone, por una parte, que los equipos directivos deban participar en la elaboración del PME y, por otra, que los sostenedores deban asegurar que estos planes sean de amplio